Y con la presencia de autoridades de 61 países, entre ellos 43 jefes de Estado y de Gobierno, este fin de semana se va a desarrollar en Santiago la cumbre CELAC Unión Europea. Temas económicos, empresariales y también de interés general serían el centro de la cita, en la que también se van a firmar acuerdos bilaterales. Queremos conversar más sobre este tema y nos acompaña el analista internacional de la Universidad Autónoma, Ricardo Israel. Buen día, señor Israel. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gusto en saludarles. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser sede de una reunión de estas características? Bueno, lo bueno es la visibilidad. Y como siempre, en lo que se vive hay tres cumbres. Está la mediática, está la propiamente político-económica, y también desde hace 2 décadas, como en todo concierto internacional, está la cumbre de los que no están de acuerdo con esto, con lo que protestan. Ahora, ¿qué es, en general, habiendo tanto país diverso y divergente reunido, no pueden salir muchas cosas concretas? Mientras menos expectativas existan, más concretos y mejores van a ser los resultados. ¿Qué es lo mejor que tiene? Es la oportunidad que le da el contacto directo a los presidentes. No solo esta. Lagos decía que él, los 6 años de presidente, conoció a 6 mandatarios bolivianos. Y los encuentros con ellos, los buenos y los malos, se realizaron en citas internacionales. Ha ocurrido otras veces con países como Perú, en que hemos estado en malas relaciones, y se llevan esto, y hay un contacto fluido que permite que después los presidentes, al establecer el contacto humano, y se contacten. Eso es positivo. Es muy positivo la parte paralela, cuando se reúnen los jueces, los académicos, pueden llegar a acuerdos bastante más concretos. Ahora, la expectativa, por la simple razón que hay tantos jefes de Estado reunidos, en lo que nunca cumple con lo que se espera, y de ahí surge esta idea tan difundida que esto es un gastadero de plata y que no sirve para nada. A Chile le hace muy bien ser sede de esto, y se da en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe una ocasión rara. Normalmente esto ha sido en Europa, y cuando se han reunido en otros lugares no ha llegado mucho dirigente importante. Y el hecho de tener a la figura política más importante de Europa, como es indudablemente la señora Merkel, no es sorpresivo que no esté Hollande, el francés, y los británicos siempre han tenido su orientación hacia los países de los cuales fueron imperio, el Commonwealth, y rara vez ha existido una visita de un jefe de Estado, de jefe de gobierno, ya que el jefe de Estado es la reina, en ejercicio a América Latina. Y uno ve que lo mismo que va a firmar Chile, tecnológico o económico, es más bien de intenciones. Lo llamativo de esta reunión es que pilla a América Latina en mejor pie económico que Europa, por supuesto, todavía con enormes disparidades, pero lo que es malo, la situación económica de Europa se transforma al final en una bendición, porque ha atraído a figuras políticas y sobre todo económicas muy importantes a América Latina. Claro, nos hemos beneficiado de eso en algún sentido. Sí. Ahora, no esperemos que de aquí vayan a surgir grandes acuerdos, porque Europa está dividida. Todos sabemos que Europa siempre ha sido un gigante económico, pero en temas de política exterior y sobre todo en temas de defensa siguen predominando los intereses nacionales, y en el caso de América Latina todos sabemos que es una denominación cultural común, pero los procesos de integración, no desde ahora, sino desde los padres fundadores de Bolívar en adelante, han fracasado, y en ese contexto los europeos tienen 2 visiones de América Latina: países que les nacionalizan sus empresas y países que le dan todas las facilidades para que inviertan acá. Entonces es divergente en Europa y es divergente acá, y también desde el punto de vista político, por cierto. ¿Qué pasa, llevándolo a uno de los tantos temas que se han a discutir, por ejemplo, políticas migratorias? En los años 90, 80, 90 éramos los latinoamericanos los que nos íbamos a Europa. Sí. Resulta que ahora son los europeos los que se están viniendo a Latinoamérica. ¿Es cierto que en este tipo de reuniones se puede regular esto, o es más un discurso comunicacional? Lo que pasa es que el proceso de globalización ha tenido una falla enorme, que es el tema de la migración humana. Los grandes procesos migratorios que se habían realizado en el pasado eran con un pasaje de ida. En nuestra región argentina, Estados Unidos, muchos países tuvieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX grandes procesos migratorios para no retrotraernos a los imperios, partiendo por el romano. ¿Qué ocurría ahí? La gente se trasladaba, incluyendo mis abuelos, para
trasladarse y hacer otra vida. Ahora la gente va y vuelve. Entonces el proceso de globalización ha tenido regulaciones, y eso incluye a Chile, con legislación bastante desarrollada en cuanto al movimiento de capital y de bienes, pero absolutamente insuficiente en cuanto al movimiento de personas. Por ejemplo, Chile, nuestra regulación que regula la inmigración viene de la década fundamentalmente del 70 y tiene una orientación más policial que con las características de la globalización, y ustedes mismos ven, siendo una organización internacional, que esto llega hasta los medios de comunicación nacionales. Mientras más viajan los chilenos, mientras más comercian los chilenos, tanto que nuestros aeropuertos están colapsados, menos información internacional hay. Entonces eso hay que remediarlo. La misma universidad en la que yo trabajo, como parte de este proceso que usted describe, están llegando en los próximos 2 años alrededor de 200 doctores españoles a integrarse a la universidad en jornada completa por una simple convocatoria que se hizo en los diarios, entre ellos el que ustedes mencionaban con esta tremenda caída de la foto del país, y hubo un interés desproporcionado no solo de españoles, sino de chilenos, de argentinos, de portugueses, de franceses, que están experimentando esta situación. Aclarar, perdón, que tienen grado de doctor, no crean que están trayendo tantos médicos. No son médicos, son académicos de doctor. Hay médicos, pero no, yo solo lo menciono como uno de los tantos ejemplos. Uno lo ve también en el cambio en el color de la piel de los chilenos gracias a este proceso en el norte y en otros lugares del país. Entonces, pero eso se debe regular. Lo que no creo que esto se vaya a solucionar en este encuentro. Lo que se necesita que es una legislación internacional, porque hizo crisis hace mucho tiempo y uno vio que Europa, que era tan receptiva, apenas le llegó la crisis económica, tuvo una actitud bastante represiva hacia su inmigración. Incluso los acuerdos que ellos habían firmado dejaron de tener consistencia y se expulsaban o se devolvían mutuamente a los inmigrantes. Han surgido partidos inmigrantes de alta convocatoria popular, francamente racistas, y en Grecia se está instalando un muro para impedir el ingreso de gente de Asia y de Turquía en particular. Señor Israel, volviendo a lo que puede pasar o lo que no puede pasar, y como usted decía, con las expectativas medidas y controladas, ¿qué consideraríamos una buena cumbre a partir de la próxima semana cuando termine? ¿Qué consideraríamos una buena cumbre? Fue un éxito. Que se tomen acuerdos muy concretos, por ejemplo, que los académicos avancen en el reconocimiento de títulos. Chile y Europa, sobre todo después del Pacto de Bolonia, que se acercó bastante al sistema de bachillerato, y los norteamericanos no tienen la misma flexibilidad que existía antes. Que los jueces avancen en el tema de facilitar las extradiciones o los intercambios de personas o la unificación de criterios en cómo enfrentar este tipo de situaciones, ya que hay áreas donde la globalización ha unificado bastante los criterios, como los derechos humanos, por ejemplo, tanto para Europa como para muchos de los países de Latinoamérica en los cuales nos encontramos. Del punto de vista político va a ser difícil avanzar que no sea resoluciones muy genéricas, que las reuniones bilaterales sean bastante positivas, tanto en los encuentros a la pasada entre nosotros latinoamericanos como con los europeos, y que se dé una nueva relación distinta desde el punto de vista económico, en el sentido que se vea una mayor igualdad para la migración de capitales e inversiones. Europa debiera ofrecerle mayor facilidades a países que han tenido y hemos aprendido a la dura por nuestra experiencia en los 80 en América Latina, que tenemos más disciplina fiscal, y contrariamente a lo que se piensa, uno escucha, por ejemplo, que en Europa tienen problemas de dinero. Es verdad, pero sigue siendo, en relación a América Latina, el país con el cual hay las regiones con las cuales tienen mayor inversiones mutuas. América Latina tiene más inversiones en Europa que en otros lugares, y Europa tiene más inversiones que Estados Unidos, y uno puede señalar el caso de los españoles, pero uno ve que los españoles que tienen todavía dinero, lo que pasa es que no les es muy reproductivo invertirlo en España, han estado muy concentrados en ciertos sectores como los bancarios o sobre todo el sector servicio,
Y si uno va al sector servicio, uno ve que la inversión que se hizo en la década del 90 ya no satisface los estándares de un país como Chile. Uno ve el orgullo que había hace 20 años en Chile por el aeropuerto o por las carreteras urbanas, y hoy día es una crítica generalizada porque han colapsado y la sufrimos diariamente. Entonces hay aspectos para el comercio en la medida que entendamos que la realidad ha cambiado. Y la realidad ha cambiado porque para América Latina el verdadero riesgo hoy día, nosotros hemos sobrevivido bastante bien, por primera vez en la historia, a las crisis de las grandes naciones. Las otras crisis económicas globales nos afectaron muy duramente, pero uno ve que hemos sobrevivido bastante bien a los Estados Unidos y a la de Europa, gracias a nuestro mayor socio desde el punto de vista de interés nuestro, y que no está presente, que se llama China. En la demanda china, lo que sostiene el precio del cobre, de la soya, de todos los productos que exportamos, y hoy día, mucho más trágico que lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, para nosotros sería una crisis en China. Pero hay amplio espacio. El problema está que cuando se reúnen tanto, cuando hay una figura tan poderosa como la señora Merkel, y uno ha visto la misma situación cuando fue la cumbre de las Américas con la presencia mediática de Obama. Mediáticamente, por cierto, va a ser menos interesante. No es lo mismo Raúl Castro que Fidel, no es lo mismo Maduro o la señora Merkel, no es una figura muy llamativa desde el punto de vista de los medios de comunicación, va a haber menor interés mediático, pero lo que creo yo que sería bueno en estas reuniones como en cualquiera otra, que hayan poca expectativa y que nos sorprendan gratamente. Esperemos que así sea entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Listo, está muy bien. CNN Chile presenta Mercados en Acción desde DF.